Aquí os dejo la plantilla de la casa. Es ideal hacerla con una hoja cuadriculada, pero igualmente os voy a dejar las medidas. Os dejaré un enlace para que lo podáis descargar. Yo aquí tengo el diseño de la plantilla y la voy a recortar y la voy a traspasar a un cartón. Por supuesto, las ventanas y la puerta las podéis adaptar a vuestro gusto y la disposición que queráis. Una vez que lo tenemos traspasado al cartón, simplemente lo tenemos que recortar. Y aquí lo tenemos ya todo recortado. El hueco de cartón de la puerta lo podemos aprovechar para hacer la puerta o la podemos hacer, sino también con un cartón de un tubo de papel higiénico. Yo he elegido mejor el tubo porque quiero hacerle un orificio con una troqueladora y el cartón es demasiado grueso para poderlo hacer. En cambio, el cartón del tubo de papel higiénico es más finito y se puede recortar fácilmente. Tenéis las dos opciones, o utilizáis el cartón de la casa o el cartón del papel higiénico. Con otro trozo de cartón de papel higiénico vamos a recortar unas tiras de medio centímetro. Como veis, yo lo estoy marcando y simplemente luego hago las uniones de las medidas y lo recorto. Y con esto vamos a hacer los marcos interiores de las ventanas. Pegamento para madera, vamos a pegar estos trozos de cartón en forma de cruz. Voy a reforzar la puerta poniéndole más trozos de cartón. Y esta sería la distribución. Podemos dejarlo así o podemos darle una capa de una masa casera. Esta es una masa de relieve que vamos a hacer con pegamento para madera, pegamento escolar, pegamento para decoupage, cualquier pegamento que tengamos así. Le vamos a poner 2 cucharadas. Luego vamos a poner una cucharada de pintura acrílica. Y por último, 3 cucharadas de bicarbonato. Con esta receta vamos a dar textura a las paredes, le vamos a dar dureza, va a endurecer muchísimo el cartón, le va a dar firmeza y también va a ser decorativo. La receta es lo suficientemente líquida para poder aplicar con una espátula o con un pincel, pero si la dejamos reposar 24 horas de un día para otro, se puede utilizar para simular nieve, porque queda más densa y con más cuerpo. Quiero para crear textura, así que la voy a aplicar con la espátula intentando crear relieve. La puerta la voy a utilizar para marcar lo que son las vetas de la madera. Luego voy a pegar trozos de acetato en las ventanas. Si no tenéis este tipo de material, lo podéis sustituir con un papel que sea translúcido. Podéis utilizar un papel vegetal, un papel mantequilla, un papel que deje traspasar la luz, porque vamos a poner
velas LED dentro. Como pequeño detalle le voy a poner una mariposa de encuadernar, en inglés creo que se llama brads, que tiene estas pestañitas que lo aguantan por detrás. La puerta solo la voy a pegar por uno de los lados. Como veis tengo el acetato para que sirva de apoyo, porque así puede quedar entreabierta y sale más luz. El montaje lo voy a hacer en una base de 10 por 13 centímetros. Con silicona caliente o algún pegamento rápido vamos a hacer el montaje. De delantera vamos a hacer unas escalinatas, entonces lo que vamos a hacer es coger la medida, aquí tengo un trozo de cartón, simplemente marco con un lápiz y así tengo la medida que ha sobrado por la parte delantera y con la que vamos a hacer un pequeño escalón y unas escalinatas. Tengo aquí 4 trozos de cartón, los he dividido más o menos por la mitad y en una de las mitades vamos a hacer los escalones. Simplemente tenemos que marcar por donde vamos a hacer cada escalón y luego recortarlo. Vamos a pegar los trozos de cartón con pegamento para madera o cola escolar, lo que tengáis. Como veis, este es el primer escalón y cada escalón se recorta un poquito más hasta llegar al último. Aquí tuve un pequeño fallo y es que tendría que haber recortado 2 orificios para las velas LED en el suelo, pero como no sabía muy bien cómo iba a quedar una vez montada la casa en la base, preferí hacerlo después, pero ya os digo que es mucho mejor hacerlo con antelación. Cogí la medida de las 2 velas LED y las recorté, y ya que tengo el montaje hecho voy a poner también esta masa por dentro. De paso la voy a utilizar para tapar todas las imperfecciones de las uniones. Un detalle muy chulo que le podéis añadir son estas cortinas que he hecho con esta cinta que tiene como una ondulación abajo y queda muy cuco. Yo lo he puesto en todas las ventanas. Vamos a hacer ahora el techo. El techo mide 13 centímetros por 20, es decir, cada lado del techo mide 10 centímetros. Yo he aprovechado un trozo de cartón que ya estaba doblado, pero si no, ponéis 2 trozos de cartón, cada uno de 10 por 13. La parte que va en el interior ya la voy a pintar con la masa y voy a tapar los bordes para que queden más bonitos. Aquí tengo un pegamento universal y lo voy a aprovechar para pegar el techo. Coloco el pegamento en las uniones y como no es un pegamento rápido, lo que hago es con una cinta aguantar el techo para que no se me mueva. Ahora vamos a hacer una pequeña chimenea sin tener que tomar medidas. Aquí tengo un trozo de cartón y voy a utilizar el techo de plantilla para saber la inclinación que tengo que recortar.
Voy a hacer 2 figuras así, que van a ser los laterales. Ahora necesitamos recortar un trozo rectangular que tenga la medida del lado más largo y luego otro trozo que tenga la medida del lado más corto. Y sin tener que tomar medidas con una regla ni medir, tenemos ya hecha la estructura de la chimenea que va a ir por fuera. Ahora simplemente tenemos que pegar los trozos. Se ha secado, ya podemos pegarlo al techo. Una vez seca la chimenea, vamos a aplicar una capa de nuestra pasta casera de relieve. Podríamos dejar la casa así, pero yo voy a hacer algunas decoraciones con un tubo de cartón, de papel higiénico y esta troqueladora que hace estrellitas. Vamos a hacer una guirnalda. Va a ser súper simple. Un trocito de cuerda blanca y vamos a pegar las estrellitas de cartón. He cortado trocitos, unas ramitas, las he unido con un trozo de hilo y he hecho como un farsallet y lo voy a pintar con pintura acrílica en color blanco. Va a ser como los tronquitos que tienen guardados fuera para la chimenea. También voy a pintar las estrellitas con la pintura acrílica en color blanco. Para darle un toque súper bonito voy a utilizar esta pintura acrílica que lleva incorporada purpurina muy finita. La base es blanca y la purpurina da un toque iridiscente. A mí personalmente no me gusta trabajar mucho con purpurina porque acabas con purpurina por todas partes durante un mes. En cambio, trabajar con esta pintura que se llama Glamour Dust de DecoArt es súper limpio porque la aplicas y se queda la purpurina donde la aplicas. Y da un toque súper bonito. Para proteger voy a barnizar con barniz poliuretano en acabado high gloss, es decir, súper brillante. Están colocadas las luces LED en los orificios y podéis ver el resultado final. Ha quedado una cucada de casita. Yo sabéis que soy más de cosas simples, creo que queda más elegante y de cara a la Navidad el color blanco es ideal. Y ahora lo vamos a ver con las luces, ya veréis qué cambio pega la casa cuando cerramos las luces y podemos apreciarla mejor. Nos va a dar un toque cálido a nuestra decoración navideña, súper bonito y súper acogedor. Espero que os haya gustado esta casita y la nueva receta de pasta de relieve, que como veis es decorativa y también funcional porque endurece el cartón y lo deja súper firme. Y ya podéis ver que con un poquito de cartón y de imaginación podemos hacer manualidades preciosas que nos van a adornar nuestra casa en Navidad.